Sean bienvenidos todos a mi canal de Terror Surd Horror. El día de hoy les traigo un resumen de la película de Ant-Man 3, así que si aún no la han visto, les recomiendo que vayan a verla, ya que tendrá muchos spoilers esto. Así que, continuemos. La película comienza con Janet Van Dyne en el reino cuántico conociendo a nada más y nada menos que a Kang el Conquistador. Estando muy mal herido, ambos se ayudan mutuamente. Después de eso, en la ciudad de San Francisco, conocemos al gran hombre hormiga, a Scott Lang. Él, teniendo una vida normal, nos explica que ha estado muy ocupado cuando comenzó lo de el blip y todas esas cosas. Y después de los acontecimientos de Avengers Endgame, después de derrotar al gran villano de las gemas del infinito, Scott nos narra que ha tenido muchas cosas por hacer, como por ejemplo ser famoso y escribir un libro, y ahora ayudarle a su mujer, esta Hope Van Dyne, en su nueva empresa. Más adelante vemos que él, estando contando una de sus historias de su libro, le llega un mensaje, una llamada directamente desde la prisión. Y qué curioso, pues para Scott Lang nada de esto es nuevo, pero tratándose de su hija, pues resulta que ella, la pequeña, la pequeña Cassie, ahora estaba en prisión debido a algunas cosas que había hecho, como por ejemplo encoger un carro de policía. Más adelante la familia se reúne y Hank Pym y Hope Van Dyne y Cassie estaban comentándole de que habían desarrollado una nueva tecnología que para Scott Lang no, no lo vería con buenos ojos, puesto que él nunca ha estado desarrollando tecnología de ese tipo. Pero tratándose de su hija Cassie, pues es obvio que la escucharía. Pero se estarán preguntando de qué clase de tecnología nos estamos refiriendo. Pues nada más es un artefacto que conecta un mensaje al reino cuántico. De eso se trataba todo. Un mensaje que nada más estaba ligado al reino cuántico y que lanzaría una llamada, como por ejemplo una señal. Los personajes principales como Hank Pym junto a Janet, Hope, Scott y Cassie estaban platicando sobre el asunto de ese pedazo de tecnología que durante el blip Cassie estuvo eh, leyendo muchos libros de tecnología avanzada y pues eso le ayudó mucho a comprender cómo funciona el reino cuántico y todo relacionado al universo de Marvel. Y esto es un tema muy interesante, ya que más adelante tendremos que hablar un poco más sobre cómo funciona la mecánica y cómo funciona principalmente el multiverso dentro de estas películas. El universo, bueno, el objeto que casi había construido se traga a los personajes principales llevándolos directamente al reino cuántico de nuevo. Para Janet Van Dyne esto era un peligro, pues ella sabía que había algo ahí que no quería comentarle a su familia. Un secreto que ella había guardado durante muchos años, específicamente unos 30 años que ella estuvo en el reino cuántico. Y en esos 30 años ocurrieron cosas muy interesantes y temibles. Pero la trama sigue en que la familia se separa dentro del reino cuántico, pues es un lugar muy enorme. Y Scott junto a su hija Cassie, pues están del otro lado del reino, mientras que Janet Van Dyne y Hank Pym, junto a Hope, pues están buscando a los otros dos personajes para encontrarlos. Más adelante vemos una civilización muy interesante que se encuentra dentro de este universo y esta civilización están gobernadas bajo un régimen totalitario de un dictador. Más adelante vemos la entrada de uno de los personajes de Marvel que a mi opinión y mi punto de vista es uno de los personajes más desperdiciados del UCM. Es un punto de vista personal, no es un punto de vista que otras personas vayan a verlo de la misma manera. Yo respeto mucho la opinión de los demás cuando mencionan sus personajes favoritos, pero para mí
mi punto de vista respecto a MODOK, es un personaje bastante desperdiciado dentro del UCM. ¿Se acuerdan de Darren, ese personaje de Ant-Man del 2015? ¿Se acuerdan de ese personaje en esa película? Pues resulta que regresó con un nuevo cuerpo y una sed insaciable de matar a Hank Pym, a su mentor, y a Scott Lang, su rival de muerte. Pero bueno, total, continuamos con la trama de esta película y más adelante nos muestran al villano de los villanos de Marvel, al menos hasta ese momento. Nos presentan a Kang el Conquistador, un ser que tiene muchas variantes, siempre lo ha dicho él, pero nos cuenta que hace muchos años él, junto a Janet Van Dyne, estaban juntos reparando la nave. Kang nunca le había comentado a Janet el por qué lo habían desterrado. Simplemente él era una persona con mucha inteligencia, un ser que tenía grandes conocimientos sobre la ciencia y la tecnología y quería darle a su raza las armas suficientes para poder desarrollarse como civilización. Prácticamente este personaje es como un Freezer dentro del universo de Marvel. Si se ponen a pensar, es como un Freezer. Pero Kang el Conquistador es un ser que puede destruir multiversos y Freezer no es eso. Más o menos es como un Zenosama dentro del universo de Marvel, por así decirlo. Kang el Conquistador le menciona a Scott Lang que Janet había descubierto los planes malignos de este sujeto, claro, y le mencionaba de que era una persona muy temible, alguien con objetivos malvados sobre su universo. Entonces, Scott, siendo obligado por Kang el Conquistador, pues le obliga a viajar hacia tal parte del reino cuántico, a encoger el motor y traérselo de vuelta a él. Pero al momento de que Scott cumple su parte y le trae a Kang el motor ya encogido, pues llega Janet, llega Hope, llega Hank Pym con sus hormigas y un breve enfrentamiento con MODOK nuevamente. Es que MODOK nada más estaba ahí como un personaje desperdiciado, pero bueno, sigamos con la película. Kang obviamente no cumple su parte de traerle a su hija con vida, entonces le arrebata el motor. Los personajes principales pelean con el villano y pasan otra intriga más en que el villano decide formar a su ejército para una invasión hacia arriba, o sea, hacia espacio y tiempo. Y en eso comienza a haber una revolución, una revuelta entre aldeanos del reino cuántico contra el ejército de Kang. Entonces, todo orquestado por la hija de este Scott Lang. O sea, todo estaba siendo orquestado por ella para que todos se rebelaran contra el villano de esta cinta. Y claro, vemos un enfrentamiento bastante entretenido. Los efectos especiales, la verdad es que están muy bien hechos. Hay muchas cosas muy buenas en esta película. Vemos bastante acción de la buena. Pero siento que esta película carece de muchos detalles, como por ejemplo, los objetivos de Kang el Conquistador. Sabemos de que es un ser destructivo que quiere destruir multiversos, pero la pregunta es ¿por qué? ¿O para qué? ¿Cuál es el objetivo real? Simplemente porque le da gusto destruir todo, o sea, simplemente ya es un objetivo bastante aniñado, un objetivo que no tiene sentido. Y como bien Scott Lang lo dijo al principio y al final de la película, la vida no tiene sentido. Así que esta película la puedo considerar como una cinta muy interesante de Marvel. Es una de las entregas bastante bien criticadas, pero siento que carece todavía de mucho sentido. Carece de una historia concreta, una base que la haga sentir firme como historia aparte dentro de los Vengadores y los cómics de Marvel. Sin embargo, siento que esta historia, aún con todo lo bueno que tiene, todavía carece de lo que a mí me habría gustado ver en esta película. La calificación que le doy, pues es obviamente que le voy a dar un 8 de 10. La película
Cierra con un final exacto en que Scott vence a Kang, pero Kang va a regresar, por lo tal Scott condenó su realidad. Pero, como bueno, vuelvo a mencionar, no hay películas malas, simplemente hay malos críticos y cosas así. Nos vemos en otro video.